Soy Rosa María Torres Hernández, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional de México. Ahora, actualmente en el posgrado de la universidad y pertenezco a la red de posgrados de educación aquí en Claxon. Lo que sucedió el día 26, los estudiantes de Ayotzinapan estaban organizándose para llegar a la marcha del 2 de octubre. Ellos tienen que llegar con mucha anticipación, ellos están en el estado de Guerrero y la marcha iba a ser en la Ciudad de México. Ellos estaban en estos preparativos y tomaron camiones. En general, los estudiantes de la normal rural, de las normales rurales, hay 17 normales rurales en México, no es la única, toman los camiones y se trasladan a la Ciudad de México porque hacen múltiples actividades en la Ciudad de México. Llegó la policía, empezó a disparar, ¿no?, contra los camiones. Empezaron a correr y ahora sabemos por los mismos policías que algunos fueron detenidos, que los entregaron a un grupo de narcotraficantes. A 43 de esos estudiantes los entregaron a los narcotraficantes. No se sabe aún nada de ellos. En este momento los familiares están haciendo toda una cruzada para tratar de encontrarlos. Ha entrado la Policía Federal, porque esto lo hizo la Policía Municipal, Estatal, y hay todo un problema concreto, porque lo que ha develado esta situación es el vínculo entre el Estado, ¿no?, y el narcotráfico. Es muy importante lo de los estudiantes de Ayotzinapan, porque somos de los pocos países que aún conservan la formación del magisterio en las escuelas normales. Casi en toda América Latina, las universidades o los institutos son los que se encargan ahora de hacer la formación de los maestros de educación básica. No es el caso de México. Si bien ahora las nuevas reformas establecen que cualquier estudiante, sea de psicología o de pedagogía, puede entrar a los concursos para ingresar al servicio profesional docente, el magisterio ha tratado de defender a toda costa que sea solo el magisterio quien pueda aspirar a esas plazas. Las normales rurales son muy importantes porque son un proyecto de la década de los 20, los 30 en México, tienen casi un siglo de existencia y han defendido tres cosas fundamentalmente. Una tiene que ver con la educación pública y gratuita, otra tiene que ver con el asunto de la particularidad de lo rural frente al urbano, y una última, la posibilidad de seguir siendo las normales rurales como el lugar, muchas de ellas eran internados, y entonces seguir siendo como el lugar de una región donde llegan los estudiantes que tienen pocos recursos económicos a formarse para ser maestros de los futuros ciudadanos en México. Es aquí básicamente su importancia. No estamos hablando de cualquier estudiante. Estamos hablando de los estudiantes que se están formando para ser los próximos profesores de los ciudadanos mexicanos que están cursando la educación básica, que son los más. Este ha sido un asunto que creo que nos preocupa a todos y ha habido una solidaridad muy fuerte hacia los familiares de los desaparecidos, porque hay voces de las madres que dicen: nosotros lo único que pensábamos es que ellos venían a estudiar, queremos que ellos estudien, eso es lo que queremos. No sabemos entonces por qué se puede haber disparado en contra de los estudiantes. No solamente se disparó en contra de los estudiantes, sino se disparó hacia un camión que llevaba a un grupo de jóvenes que estaban por ir a un encuentro deportivo de fútbol. También murió el conductor y murió uno de los muchachos. Esto quiere decir que en México también hay una criminalización de los jóvenes. Este es el otro asunto clave que está aquí de base. Hay necesidad de vincularse por parte de los estudiantes, por eso es que la Universidad Nacional ha dado cobijo al movimiento de Ayotzinapa. Ayotzinapa es una muestra de lo que ha venido pasando con el normalismo en México, porque tiene que ver con esta idea un poco de ir
cerrando estas escuelas. Ya se han cerrado varias, el Meche, entre otros, que fue emblemático durante mucho tiempo en el estado de Hidalgo. Y esta es una defensa de grupos del magisterio, no solamente en este momento, por ejemplo, se están convocando no solamente a los estudiantes, sino a los egresados del magisterio para tratar de vincularse y hacer una defensa férrea de necesitamos que aparezcan, necesitamos que se haga justicia y exigimos, porque ese es el punto, que el Estado mexicano se haga responsable. O sea, que los responsables intelectuales y materiales aparezcan y sean presentados ante la justicia. Hay un asunto acá que creo que es muy importante. El magisterio en México tiene una fuerza de tradición clara, como lo ha tenido mucho en América Latina, pero el magisterio, acaban de pasar los foros nacionales para el nuevo modelo de educación normal y se ha declarado abiertamente que seguirá permaneciendo el magisterio y las normales como el lugar de la formación del magisterio. No obstante, por un lado hay ese planteamiento y por otro lado hay este tipo de acciones. En este momento hay una convocatoria muy fuerte para decir todas las voces, todas, por los normalistas rurales, ya no solamente por el asunto de Ayotzinapa, que es lo más importante en este momento. En este momento lo más importante es que aparezcan los 43 que están desaparecidos y que se haga justicia sobre los asesinatos que se han cometido en nombre ya no sabemos ni siquiera de qué. Sabemos sí que había habido una serie de persecuciones sobre algunos de estos estudiantes normalistas, acusándolos de diferentes situaciones, como por ejemplo de cuna de terroristas, de una serie de cosas que se han venido, digamos, acuñando durante muchos años, no es un problema de ahora. Lo importante que nosotros tenemos ahora enfrente es llamar a todos los maestros de América Latina a que se sumen a un apoyo a exigir justicia. Para México esto es muy importante. No es un problema solamente de los estudiantes de Ayotzinapa, es un problema del magisterio, es un problema de lo que tiene que ver con la formación de los maestros. Los estudiantes de Ayotzinapa también se habían estado oponiendo a las reformas neoliberales, se han estado oponiendo evidentemente a cualquier tipo de privatización de la educación, sea esta en las formas que sean. Y una de las cosas más importantes que creo que están aquí también de base es como considerar que esas poblaciones magisteriales, estos que trabajan en lo rural, estos que vienen de los más pobres y que son los que son formados para el magisterio, pueden ser desechables o pueden ser desaparecidos, digamos. Esto es lo más terrible que creo que puede estar sucediendo en un país como México. La mezcla del narcotráfico es, por otro lado, una cuestión que viene a dañar muchísimo más a México. Tenemos una cantidad de desaparecidos por el narcotráfico impresionante, una cantidad de muertos que ni siquiera los propios registros señalan claramente cuántos son los que se han muerto en esto. Es una guerra declarada que ninguno de nosotros como ciudadanos hemos aceptado, ni nadie nos ha preguntado. Y lo que está de base en esto es, creo hoy, la importancia que tiene. También es simbólico porque ellos iban a una marcha que es emblemática para México, de un asunto que no está totalmente resuelto, el 2 de octubre. La frase del 2 de octubre es 2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa. Ahora a esas consignas se suman los nombres de cada uno de esos 43 y de los asesinados, diciendo, camarada, tu muerte será vengada. Este es el asunto más terrible que tenemos al interior de México y que nosotros consideramos que sin el apoyo a América Latina será muy difícil permitirnos seguir exigiendo hacer justicia, ¿no? Todas las voces, todas América Latina con nosotros, por favor.